ciclo de este programa que llamamos Programa de Divulgación Científica para los estudiantes de ICE, de Introducción a las Ciencias Experimentales. El año pasado también lo organizamos y tuvimos 8 pláticas. Y bueno, nuestro intento era de acercarlos a ustedes como estudiantes a la ciencia que se realiza aquí en la preparatoria agrícola y en general en Chapingo. Bueno, quizá que ahorita tenemos estudiantes no solo de la prepa, sino también de las divisiones. Y el chiste es pues, mostrarles cómo la ciencia está, es tan importante y ustedes la encuentran en todo su paso por aquí y posteriormente en sus trabajos. Entonces, bueno, y de hecho esta es la primera presencial que tenemos. Estamos inaugurando aquí el ciclo. La que sigue. Bueno, entonces estamos aquí para la presentación del libro, de los 2 libros de Manuel Espinosa Hernández. Hubo un video, después lo pueden ver en Facebook o en YouTube en Medios Chapingo. Emanuel, bueno, a lo mejor ahorita nos puede contar un poquito más. Le grabaron en Medios Chapingo sobre un programa que se llama La Voz Universitaria. La Voz Universitaria. Es el primer episodio de esa serie que van a hacer sobre su trabajo. La que sigue, por favor. Aquí, como les comentaba, es un comercial. Voy a hacer un par de comerciales durante la presentación. En este canal de YouTube, se ve muy poquito, pero de Coordinación ICE, pueden encontrar las pláticas del ciclo anterior. Siguen siendo vigentes porque es la investigación que realizan los profesores de aquí de la prepa. Ahí pueden encontrar las pláticas. Y esperamos, esta también la estamos grabando y también esperamos poderla subir. Muy bien, entonces, hoy estamos inaugurando el segundo ciclo. Son los 2 libros de Manuel. Ahorita se los voy a presentar. La que sigue, por favor. Bueno, un poquito antes de esta, lo que les quería comentar es que la importancia de llevar una materia como hice en la prepa y de las ciencias en general, ¿no? Que llevan física, matemáticas, química, biología, agronomía, es que esto les da a ustedes una formación para poder justificar y defender sus ideas ante el mundo. En el mundo real, cuando tengan que salir a trabajar, tendrán que enfrentarse a problemas que gracias a las ciencias que ustedes están llevando y las que llevarán después, ustedes podrán justificar con hechos, con hipótesis probadas, con resultados claros, con argumentos sólidos, y a donde ustedes volteen la ciencia está presente. Sin las ciencias experimentales no serían posibles los desarrollos tecnológicos con los que contamos ahora. Está, por ejemplo, ahorita transmitiendo esta sesión, ¿no? Además, las ciencias experimentales son fascinantes, son fuente de inspiración de obras de arte, de música, de literatura, en particular de la ciencia ficción, como el libro que estamos presentando hoy. Entonces, primero les voy a presentar a Emanuel. Emanuel Espinosa Hernández, él tiene 22 años, estuvo en la preparatoria agrícola del 2016 al 2019. Puedo decir con orgullo, él fue mi alumno en Física 1 y aquí, bueno, él me comenta que aquí hay algunos de sus maestros, ¿no? En su paso por la prepa. Ahorita es estudiante de mecatrónica agrícola en Chapingo, está en el primer semestre de su 7º año. Realizó su servicio social en monitoreo de ganado al aire libre con hardware libre. Se encuentra actualmente en trámite para realizar sus prácticas preprofesionales. Su especialidad es el dibujo asistido por computadora. Aquí en la prepa daba asesorías de álgebra a otros estudiantes como ustedes. También ha dado clases de programación y dibujo técnico. Sus hobbies son la música, toca guitarra y bajo, tenía una banda de rock en la prepa con compañeros, le gusta el dibujo y leer. Bueno, esta noche me toca platicarles de los elementos científicos de sus libros. Son 2. La primera parte es exogénesis, la segunda es exogénesis ascensión, y él también les va a platicar más en qué cosas se inspiró y cómo fue su proceso de construcción y para llegar a tenerlos aquí, ¿no? Bueno, entonces, la parte que les quiero contar es un poquito lo que yo veo al leer sus libros
en qué se inspiró él, y él ya les va a contar más. Entonces, pues se podría catalogar su historia como ficción utópica distópica. Al platicar con él, me decía que él se basó como en estos 3 libros, como que son su referencia, y de hecho esos 3 libros son como clásicos de la distopía. Distopía es como regímenes totalitarios, hay industrialización, guerras mundiales, eugenesia, que es como la mejora de la civilización humana mediante mejoras genéticas, erradicación de la cultura, etc. Contra la utopía, que sería como un mundo ideal. Entonces, muchos de los clásicos de los libros de ciencia ficción utilizan como ambos recursos. La que sigue, por favor. Bueno, también otro recurso que veo en sus libros, que a algunos les puede llamar la atención, es la ecotopía contra la distopía ecológica, lo que se ha llamado como el climate por el clima. Ecotopía es como la construcción de un mundo ambientalmente ideal. Contrario a lo que es la distopía ecológica, que podemos ver plasmado en algunas películas, libros, pero ahí les puse alguna que seguramente conocen, ¿no? Que el mundo ya lleno de basura hasta el límite, ¿no? En Interestelar, un recurso que utiliza es, hemos ya como, digamos, llevado al límite tanto el suelo, hay el cambio climático, la contaminación, tanto que hay super tormentas, hay incendios, hay muerte de los cultivos ya no se dan, ya no se pueden llevar a cabo. El último que les queda es el maíz y también está ya al borde de la extinción. Entonces, este tipo también de recursos se utilizan mucho en la ciencia ficción. Y bueno, también lo van a encontrar en el libro de Manuel. Bueno, algo que no mencioné es que pues no les voy a contar ahorita yo la historia, sino lo que para mí, lo que yo veo, ¿no? Desde la parte de lectora y lo que a mí me pareció más interesante de su obra, pero no se trata tampoco como de spoilárselas a ustedes, ¿no? Entonces nada más como incentivarlo que ustedes lo lean. La que sigue. Bueno, otro recurso que está también presente es como la distopía genética. Incluye, por ejemplo, eugenesia, que era esta mejora genética de la humanidad para lograr incluso superhombres. Control genético, la manipulación del ADN y de la fertilidad. Entonces también está presente, bueno, la imagen de allá, la primera, es una imagen de investigaciones actuales. Pero esos recursos vienen desde Un Mundo Feliz, que es los bebés nacen pero todos genéticamente controlados, tienen un punto, o sea, como un destino en específico que van a realizar. En Gattaca, que a lo mejor en biología se las han puesto, algunos maestros, esa es como emblemática de lo que es el control genético y la manipulación del ADN para tener como, sobre todo, tener como quitar las enfermedades, alargar el tiempo de vida de la humanidad, etc. Entonces, bueno, aquí de hecho la manipulación del genoma sí se realiza, ¿no? Hay investigaciones actuales sobre esto. Nada más que actualmente es con un punto de vista terapéutico, ¿no? O sea, digo, sería muy padre como no tener diabetes, enfermedades genéticas, o disminuir el riesgo de algunas de enfermedades que son hereditarias. Pero entonces, en la ciencia ficción, desde hace muchos años se ha manejado como la posibilidad de que esto se hiciera a un nivel todavía más allá. Bueno, esto también es recurrente en la ciencia ficción y lo podrían encontrar en los libros de Manuel. La que sigue, por favor. Y la ciencia ficción en general. Entonces, la ciencia ficción es, en palabras de Robert Heinlein, una especulación realista acerca de posibles eventos futuros, basados sólidamente en el conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente,
y un conocimiento de la naturaleza y el significado del método científico. Entonces, bueno, creo que esto es muy relevante para las ciencias experimentales, ¿no? Es necesario para hacer un buen libro de ciencia ficción, no solamente la parte de la ficción, sino la ciencia. Entonces, como menciona el autor, si uno conoce como de manera precisa datos de biología, de física, de química, la literatura va a ser todavía mejor. Y yo platicando con Emanuel, pues me contaba cómo es que estuvo investigando varios de estos puntos para que digamos que lo que él quería narrar también fuera correcto científicamente. Y bueno, ahí puse, bueno, la primera obra, digamos, de ciencia ficción que se conoce es como la de Kepler de 1608, Somnium, donde él utiliza ya como especulaciones que él tenía sobre, defendía el modelo copernicano, cómo se verían los movimientos de la Tierra desde la Luna. Y eso lo plasma, pero en una novela de ciencia, bueno, en una historia de ciencia ficción, protociencia ficción. Y bueno, otras muchas que seguramente ustedes conocen. La que sigue, por favor. Bueno, aquí puse otros clásicos. Desde Frankenstein lo toman como ciencia ficción. Otras historias, hasta más modernas de Carl Sagan. La que sigue, por favor. Y bueno, también, ¿qué importancia tiene la ciencia ficción en la ciencia? Pues muchas veces se ha vuelto realidad. Ajá. Además, se inspira a los científicos, a ustedes mismos. La ciencia ficción muchas veces los puede inspirar a hacer cosas nuevas. Y bueno, eso también, bueno, a mí me gustaría preguntarle eso a Manuel para un poquito después. La ciencia ficción que le gusta mucho leer, e incluso ahora escribir, ¿cómo lo podría inspirar para hacer procesos nuevos en mecatrónica? Eso se ha dado, ¿no? Y eso los puede inspirar a ustedes también. Aquí hay unos ejemplos. En 1920, Karel Capek, él hizo una obra de teatro y él acuñó el término robot. Esa es la obra, una fotografía de la obra de teatro. Él imaginó como el ser robotizado, pero él acuñó ese término y así le llamó robot. Isaac Asimov, por ejemplo, pensó en que podrían existir, desde los 60 él ya pensó en que habría videollamadas, así o sea, como lo describe, son las videollamadas de ahora. También los drones, él acuñó el término robótica, satélites. Las ciudades ahora como inteligentes o las casas inteligentes también desde hace muchos años vienen en la ciencia ficción. Y por ejemplo, H.G. Wells en 1914, él ya pensó que habría como una bomba atómica, una guerra atómica, pero esto ustedes saben hasta qué año la crearon y la lanzaron, ¿no? En los 40, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas cosas, como que la ciencia ficción se ha adelantado a la ciencia, o ha inspirado a la ciencia. La que sigue, por favor. Bueno, finalmente, otro tema que trata Emanuel son sobre las naves espaciales. Yo puse nada más aquí como un collage de cierto, o sea, como de en nuestra imaginación, todas las naves espaciales que podríamos crear, con fundamentos incluso en física, en aeronáutica, y bueno, pues en cualquier historia que se les ocurra hay toda una cantidad impresionante de modelos diferentes. Y ahorita, bueno, la que sigue. Esta es de creación de Manuel. Entonces, bueno, que es aquí la portada de su segundo libro. Y esta también nos platicará un poquito más. La que sigue, por favor. Viajes en el tiempo. También es muy recurrente en las historias de ciencia ficción. Y lo van a encontrar también aquí en el libro. Viajes en el tiempo, en que, bueno, el tiempo es como una coordenada más. Podríamos ir para adelante, para atrás. Seguramente algunos han visto Dark, ¿no? Como las paradojas que pueden surgir en estos viajes. Incluso hay reglas, la que sigue. Hay reglas de que se pueda viajar o no según la física. Puede ser a través de agujeros de gusano, puede ser a través de agujeros negros, puede ser a través de cuerdas cósmicas. La respuesta quizás esté en la teoría cuántica de la gravedad, no lo sabemos. Son especulaciones de la física y de las matemáticas, pero
también nos ha inspirado desde decenas de años. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más aquí yo los quería dejar con esta cita y para pasarle ya el micrófono a Emanuel. Soy de las personas que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos que le impresionan como un cuento de hadas. Así es. Yo seguramente, Manuel, la ciencia le ha inspirado para crear. Bueno, entonces los dejo ahora con Emanuel y él nos va a contar un poquito de su obra. No, creo que es la tristeza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, primero que nada, por estar aquí en esta presentación. Mi nombre es Emanuel Espinosa y les voy a hablar un poco sobre exogénesis. Hay algunas cosas curiosas que mencionó la profesora sobre la utopía y la distopía. En la distopía, el ser humano está luchando prácticamente contra sí mismo por los recursos, pues hay guerras. Es una lucha interminable donde los altos mandos tienen el poder. Y en la utopía pasa todo lo contrario, tenemos prácticamente todo lo que queremos. Entonces, me centré principalmente en 3 detalles para escribir, que es el caos, el tiempo y una batalla incesante contra nuestro creador, contra Dios, por así decirlo, o contra cualquier creador que ustedes imaginen. El caso es que me centré en esos detalles y, bueno, revisé la historia, me puse a estudiar un poco, ¿cómo se llama? A documentarme. Entonces, me di cuenta de que aún con caos, que es la distopía, o sin caos, como es la utopía en un mundo feliz, no podemos estar prácticamente en paz con nosotros mismos. A fuerza necesitamos de ese caos para que algo nos impulse a salir de donde estamos. Y eso sucedió también prácticamente conmigo. Eso ocupé yo para poder escribir. Estaba pasando por una mala racha por ahí del 2019. Entonces vino a mi mente esa historia que ya había concebido en el 2017 durante el viaje de segundo grado de preparatoria agrícola, el cual se lleva a cabo para la zona de Jalisco, el de Tequila. En ese momento me surgió la idea y dije, empecé a desarrollar lo que sería la trama y dije, algún día quizá pueda que lo plasme en alguna hoja. Entonces llega el 2019 y con ello ya saben que ustedes, bueno, vino la pandemia. Entonces durante ese tiempo me dediqué a escribir, a documentarme más y más para sacar a flote esta historia y hubo incluso veces en las que pues sí recurría a estos libros, los que ya se mencionaron, pero también incluso recurría a la Biblia para ver todas las cosas interesantes que hay y bueno, no les voy a decir pues que se unan en algún culto o algo así. No, más bien es que estas historias o todo lo que nos rodea de alguna forma puede inspirarnos a escribir o a contar alguna historia. Entonces, siguiente. Entonces empecé a escribir este exogénesis y como lo mencionó la profesora, sí menciona varios de estos aspectos como la violencia, la mejora genética, viajes en el tiempo, distopías, utopías, una guerra incesante contra nosotros mismos. Y es en esta guerra contra nosotros mismos donde se desarrolla prácticamente gran parte de la historia. El personaje tiene una guerra consigo mismo porque su conciencia por dentro le dice que erradicar a la humanidad es la mejor solución para evitar una posible catástrofe. Pero él por dentro quiere evitar llegar a ese extremo, aunque sabe que quizá no hay otra solución. Entonces, esa incesante lucha consigo mismo lo va a llevar a, pues casi al borde de la locura, a luchar contra sí mismo y a culpar a Dios por haberlo puesto en ese camino en el cual no tiene elección. ¿Sí? Y bueno, como les dije, tuve que documentarme, o más bien me documenté de varios lugares para poder escribir lo que ahora es exogénesis. Me puse a leer algo de ciencias filosóficas un poco. Si conocen, bueno, no sé si conozcan al filósofo Nietzsche, él habla sobre el eterno retorno, no sé si les suena ese tema. Incluso es muy mencionado en la serie de Dark. El eterno retorno nos dice que quizá en algún punto de nuestras vidas nos vamos a dar cuenta de que todo lo que estamos viviendo vamos a volver a repetirlo en la misma sucesión de hechos en los cuales han pasado. Y eso hace preguntarnos a nosotros si estamos haciendo las cosas bien o si queremos volver a vivir, volver a repetir nuestra vida. Es como una pregunta curiosa. Si pudieses elegir volver a repetir tu vida, ¿lo harías?
Y bueno, esos son algunos de los lugares a los que ha llegado mi libro. Siguiente, por favor. Eso es en España y eso en los Estados Unidos. Y ahora con Exogénesis Ascensión, este proceso para escribir Exogénesis Ascensión ya fue un poco más fluido, ya tenía un poco más de conocimiento sobre cómo hacer todo este papeleo para poder escribirlo, hacer la maquetación, etcétera. Entonces, ha sido toda una aventura escribir esta obra para mí y sigo escribiendo todavía. En este momento me encuentro escribiendo la tercera parte, solo que un poco lento en esta cuestión. Pero igual quisiera motivarlos a ustedes que si tienen alguna historia que quieran contar o que quieran dar a conocer, pues háganlo. Empiecen escribiendo incluso en una servilleta de papel, haciendo bosquejos. Eso puede llegar a convertirse en un futuro en algo que ustedes puedan tener en físico y esa satisfacción es increíble. Pueden encontrar los libros en ambos formatos, en formato físico y en formato digital, en cualquiera de los dos que se les acomode. Estas imágenes que acaba de presentar fueron hechas por un amigo mío que se llama Carlos, está aquí en el público presente. Ahí está su Instagram por si gustan ir a verlo, es un gran artista 3D, mi amigo. Y esa imagen muestra una nave espacial la cual aparecerá en el libro de Exogénesis Ascensión, por si gustan leer. Bueno, estas imágenes que tienen a continuación son una asociación de imágenes que mi amigo me ha ayudado a crear. Siguiente, por favor. Bueno, en este... Perdón, es que... Esta nuevamente igual es una imagen hecha en Blender. A veces igual a mí se me da por hacer mis propios fanarts sobre lo que es mi historia, porque ver algo visual sobre lo que yo he escrito, sobre lo que yo he imaginado, es algo muy satisfactorio. Siguiente. Y eso viene siendo lo que es el primer capítulo de Exogénesis, donde, bueno, que incluso aparece en la portada, ¿no? Donde nuestra protagonista, con una mirada triste y con un sentimiento de resentimiento hacia sus hermanos, que es la raza humana, se va alejando del planeta, indignado y, bueno, en busca de un nuevo mundo. Siguiente. Esa también es una imagen que me ha ayudado a crear mi amigo, en la parte final de la obra. Y en este punto, bueno, me gustaría recalcar que este momento está escrito está escrito en otras historias para referencia de ellas y son historias muy antiguas y muy curiosas que si nos damos el tiempo como de investigar y leer, nos van a resultar muy interesantes. Sí. Y bueno, voy a hablar un poco de las influencias o de también los motivantes que me inspiraron a escribir esta historia. ¿Ustedes conocen alguno de esos artistas? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Aurora? ¿Quién ha escuchado a Aurora? Levanta la mano. ¿Amigos? ¿Sí? ¿Al último artista lo conocen? Es un artista bielorruso. Bueno, en esta parte, para escribir estas historias, mi gran como inspiración o lo que hago siempre que voy a escribir es escucharlos y es un momento especial y mágico, no sé, de alguna forma las letras de sus canciones y los sonidos de sus canciones hacen que esas historias nazcan en mi mente y simplemente me pongo a escribir. Aurora incluso es uno de los personajes en Exogénesis. Me inspiré en ella para escribir, para crear un personaje el cual aparece en Exogénesis y va a aparecer durante toda la saga con el mismo nombre y misma descripción física. Espero que no me demande. News ese será mi artista favorito por siempre. Ellos prácticamente hablan de todo lo que ha mencionado la profesora: mejora genética, guerras, distopía, utopía, conciencia, un duelo contra uno mismo, contra los demás, contra el amor. Con todo eso es difícil no inspirarse al escuchar alguna de sus canciones. Y el tercer artista igual es música un poco como folclórica de la parte de Rusia, Bielorrusia, y la verdad que, o sea, si lo escuchan, es como, no sé, como que algo van a tener que decir sobre ello o alguna idea les van a hacer para, no sé, plasmar o para exponer. ¿Sí? Y bueno, también al libro se le han hecho algunas reseñas, pueden encontrar algunas de ellas, por ejemplo, en la página ledesgenial.com, a la cual, bueno, algunas personas que se dedican a esta parte de reseñar libros me han contactado y luego me dicen que si pueden hacer alguna reseña o colaboración sobre el libro, pueden encontrar una en esta página.
Ok, claro. Y bueno, quisiera invitarlos, por si los he convencido a leer Exogenesis al leer la saga. Es una saga en proceso, me encuentro escribiéndola en estos momentos, solo que pues el servicio social, la estancia, el ser de séptimo también como que quita mucho tiempo, pero siempre que se puede, bueno, siempre que se puede, me dedico pues a escribir ya sea en el celular o en mi chat de WhatsApp, cualquiera de esas cosas es bueno. Entonces, quisiera invitarlos a leerlo y si alguno de ustedes gusta adquirir un libro, por el momento no tengo libros físicos conmigo, pero puede pasar conmigo y anotarse y con gusto pues se los estaré entregando personalmente si gustan. Y vuelvo a la parte de invitarlos a que si tienen alguna idea, pues no se cierren a dar a conocer su idea. Yo empecé pensando que quizás no les iba a gustar a muchas personas, que no iba a ser del agrado de prácticamente nadie, o que eso no iba a ser algo para mí, pero al ver que, por ejemplo, que ha llegado a territorio europeo y a Estados Unidos, eso me ha emocionado bastante y pues estar aquí frente a ustedes la verdad es muy grato. Espero que les esté gustando la presentación y nuevamente invitarlos a que si tienen una historia o incluso si quieren escribir, pues algo como lo que yo hice, pues pueden acercarse igual conmigo. Les puedo dar muchos consejos sobre cómo crecer en este mundo, en el mundo editorial. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y bueno, esta es la mía. Espero que les guste. Bueno, entonces podríamos pasar a una sesión de preguntas para Manuel. Pues, Pues, ¿podría poner el video, maestro Ricardo? sí, Sí, maestro. así sí, sin micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Yo quiero felicitar aquí a Emanuel, que le platicaba aquí al profesor que lo tuve de alumno en la materia de ICE hace un par de años y luego también le di una clase de química por ahí también. Y bueno, hemos ido pues desarrollando una amistad, ¿no? De alguna u otra forma. Y bueno, yo nada más quiero felicitarlo aquí en frente de todos ustedes y decirte, Manuel, que realmente has llegado hasta donde lo has mencionado ahorita, ¿no? Todos tus sueños, tus pensamientos, tus emociones, de alguna u otra forma las puedes plasmar. Y pues él ya lo ha concretado de esta manera. Entonces, mis más profundas y sinceras felicitaciones, Emanuel. Y yo quisiera retomar aquí un punto muy interesante para todos ustedes, aprovechando que estamos aquí reunidos el día de hoy. Yo le quiero dar un punto de vista económico y comentarles que necesitamos nosotros, y sobre todo ustedes, que son la generación que viene de abajo, desarrollar un modelo también económico que provenga de tu inspiración interna. Entonces, Emanuel, cuando empezó a escribir esto, y si no que él nos desmienta aquí, no estaba pensando en ganar dinero al momento de escribir. Él lo hizo porque estaba inspirado, pero ha logrado generar una máquina. Por ejemplo, él puede estar estudiando su carrera, terminando su tesis, preparando sus exámenes y estar ganando dinero cuando él duerme, porque alguien está comprando un formato digital, a lo mejor del otro lado del mundo, o está encargando un libro físico por Amazon. Entonces, él ha generado a partir de su vocación, que una de ellas es precisamente ser escritor, porque ya teniendo ya 2 libros impresos y comercializados en Amazon, ya es un escritor. Entonces, y está generando ya su situación económica. Entonces yo los invito a todos ustedes que desde tu trinchera te preguntes, ¿a qué he venido yo a este planeta Tierra? ¿Cómo voy a generar yo a partir de mi vocación y de todas las habilidades que tengo? Acuérdate que tenemos aproximadamente, lo que nos dice la ciencia, 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas. Cada neurona puede hacer hasta 10,000 conexiones neuronales.
y puede intercambiar información y es flexible, entonces es prácticamente infinito nuestro sistema nervioso central. Entonces, cada uno de ustedes tiene un potencial prácticamente infinito y podemos crear estas obras maravillosas como la que nuestro compañero, fíjense, tiene 22 años de edad y ya todo lo que puede lograr. Entonces, esto a mí me sirve de inspiración para que también ustedes se inspiren y digan, por supuesto, a lo mejor yo no voy a ser escritor, pero voy a lo mejor componer música, a lo mejor yo no voy a ser escritor como Emanuel, pero voy a desarrollar un robot, o a lo mejor yo no voy a ser escritor como Emanuel, pero voy a ser un deportista de alto rendimiento y al mismo tiempo voy a ser ingeniero agrónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Termino ya con esto y cedo la palabra a quien quiera participar y hacer más preguntas. Muchísimas gracias por su asistencia. Emanuel, muchas felicidades y gracias por compartirnos tu gran obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Anímense, chavos, pregunten lo que quieran sobre el libro. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Y en qué forma podríamos adquirir el libro? El libro lo pueden adquirir mediante un link de Amazon, solamente está disponible en la plataforma de Amazon. O también, si gustas, puedes, bueno, si gustas, lo puedes adquirir directamente conmigo. El formato, bueno, este libro ahorita, el primero se encuentra ahorita en descuento, está en 260 en la tienda de Amazon. Y el formato, el ebook o el formato digital está en 160 pesos. ¿Alguien alguna otra pregunta? Disculpe, ¿cuánto tiempo más o menos le toma hacer el libro? Oh, bueno, la concepción de la idea me llegó en el 2017, ¿no? Entonces, hasta ese momento solo tenía ideas vagas. Entonces, cuando vino lo de la pandemia, un poco antes, por el 2019, agosto, septiembre del 2019, fue cuando comencé a escribir. Entonces, del 2019 y lo publiqué el año pasado, en octubre, en el 29 de octubre. Sí me llevó un poco, pero ya para este segundo libro, ya incluso mientras estaba en el proceso de publicar me encontraba escribiendo el segundo, entonces ya fue mucho más rápido. Esta historia ya cuenta con dos partes, ¿verdad? ¿Cómo con cuántas partes tendrá que concluir? ¿Aún ya tiene el final idealizado o tiene muchísimas más ideas para este libro? Es una muy buena pregunta. De hecho, lo primero que escribí sobre este libro fue el final. Fue lo primero que escribí. Recuerdo que una tarde llegué a mi cuarto y como una escena de película llegó a mi mente. Entonces me senté, agarré una libreta que tengo ahí en mi cuarto y me puse a escribir el final. Entonces dije, a esto es a lo que quiero que llegue la primera parte. Y poco a poco fueron llegando las demás partes y yo tengo planeado que sean 7 partes. Ya tengo toda esa historia aquí adentro, solo es cosa de escribir. ¿Por qué decidió que fuera ciencia ficción y por qué título? Es una muy buena pregunta. Igual me la hicieron recurrentemente ayer o antier. ¿Por qué ciencia ficción? Bueno, la ciencia ficción principalmente porque es mi género favorito donde puedo imaginar cosas a partir de la ciencia, como lo mencionaba la profesora, donde puedo
dar cierto sentido a cosas que puedo imaginar, aunque igual en algún futuro que sea una incursión en la fantasía. Pero, y referente al título Exogénesis, bueno, hablamos de la banda que se llama Muse, ¿verdad? Como una de mis grandes inspiraciones. Hay una de sus canciones, bueno, es una serie de 3 canciones que se llama Exogénesis. Está dividida en 3 sinfonías, igual las pueden escuchar por si gustan. Exogénesis parte uno, parte 2 y parte 3 obviamente, ¿no? E incluso el mismo nombre es una confusión de las palabras exo y génesis, que quiere decir origen desde fuera, ¿no? Entonces, el contexto del título igual lo vas a encontrar como en toda la historia en general. ¿A qué se refiere eso? Pero sí, bueno, por si tienes curiosidad, te animo a escuchar esas canciones. Yo creo que te van a gustar. Están buenas. Hola, buenas noches. Disculpa, ¿tu libro está dirigido a qué tipo de público? ¿Y a qué edades podrían ya leerlo? Es una buena pregunta. Cuando me encontraba en el proceso de publicación del libro, igual me pedí como requisito, ¿no? Del límite de edad, pero yo creo que bueno, el límite de edad que puse es para personas arriba de 14 años. Está dirigido pues, para todo tipo de público. Tiene momentos algunos que obviamente nos hacen reflexionar hacer introspección sobre lo que estamos haciendo y lo que queremos, y algunos otros donde se describen grandes y bellos paisajes. Entonces, está dirigido a todo tipo de público. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarte por tu libro. Es algo sorprendente que a tus 22 años tengas ya 2 libros publicados. Y pues mi pregunta es que si haces alguna referencia o tuviste alguna inspiración referente a Chapingo o hacia alguna persona, maestro o amigo en tu libro. Esa es una buena pregunta y muchas gracias por las felicitaciones. En esta historia no hice ninguna referencia, pero igual como quiero incursionar en otro tipo de historias, estoy pensando en algo así, en algo, en hacer mención de Chapingo. Es una pregunta un poco personal. Yo quiero saber cómo se da el tiempo de escribir un libro y atender sus cuestiones académicas. Es una buena pregunta. Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para decirlo, pero bueno, antes que eso. En parte de lo que hacemos nosotros como humanos es tratar de dirigir nuestras emociones hacia algún estado, hacia algo físico, hacer arte, ¿no? Algunos en el deporte, en la música, en la pintura, en cualquier tipo de cosas que nos saquen de ese lugar. Entonces, yo creo que siempre hay tiempo para algo que verdaderamente te gusta. Y si no, no sé cómo lo haces, pero sacas ese tiempo de algún lugar y lo utilizas. En este momento, igual como menciono, bueno, me encuentro pues por hacer mis prácticas preprofesionales. Ahorita mi horario consta de 13 materias que tengo que cursar. ¿Por qué? Porque hice un cambio de carrera, un movimiento que me costó 50 años de mi vida, o me va a costar. Entonces tengo que, de alguna manera, ajustarme a eso, también escribir, en mis tiempos libres también me gusta pues, mucho dibujar. Pueden encontrarlos en mi Instagram, después se les paso. O también, no sé, hacer ese tipo de animaciones, a veces igual, esas las hago pues, en algún, como After Effects o ese tipo de cosas. Entonces, siempre va a haber tiempo para cosas que realmente te gusten. A veces incluso, aunque no debe ser así, dejar algunas cosillas como de lado o decir, no, pues mañana hago esta actividad. Yo quería saber si, aparte de Muse y Aurora, ¿tuviste alguna referencia de algún libro o algún escritor? Oh, sí, sí, sí. Por ejemplo, en la parte de 1984, cuando lo leí, me pareció un boom, bueno, la verdad me generó paranoia ese libro. Entonces tomé o me inspiré en partes de ese libro, incluso el libro de Exogénesis Ascensión, por si algún día lo dejas saber, que espero sea de tu agrado, interconecté estos 3 mundos con otro libro más. ¿Cuál? El de la Divina Comedia. No sé si lo han leído o les suena. Este libro de la Divina Comedia, igualmente es otra parte, si, bueno, abundando sobre los temas del libro,
Estoy tratando, bueno, si les tuviese que contar como un resumen sobre lo que estoy haciendo, estoy tratando de contar la historia de la humanidad desde otro punto de vista, desde un punto de vista diferente y más o menos científico. ¿Por qué lo digo? Poniendo este ejemplo de la Divina Comedia, y me referencié a la Divina Comedia porque hago referencia a los 9 círculos del infierno de Dante. ¿Y dónde creen, en qué otra cultura creen que nos cuentan que el infierno se divide en 9 círculos? ¿Tienen una idea? Es algo aquí local. Bueno, en el Mictlán, le suena al Mictlán. Entonces, me parece muy extraño que en 2 puntos distantes del planeta Tierra, 2 personas hayan dicho, oigan, el círculo se divide en 9 partes. Entonces, estoy tratando de encontrar todas esas coincidencias y relacionarlas en una historia que nos explique el origen y el futuro de la civilización desde un punto de vista científico. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus científicos en los cuales, no sé, admiras o te inspiras? Bueno, el científico o el gran científico que me ha inspirado, o incluso me inspiró pues, a tomar esta carrera, ha sido, lo conocen, es uno muy, muy famoso, pero también infravalorado, Nikola Tesla. Creo que le suena, ¿no? Bueno, incluso estoy tomando un poco de teoría de él, bueno, no de teoría de sus escritos para escribir lo que es la tercera parte, explicar cómo es que podemos quizá obtener energía del vacío para impulsar estas naves espaciales. Él ha sido uno de mis grandes inspiraciones. ¿Alguien más? Creo que ya soltó la mano. Nuevamente, la cosita. ¿Por qué crees que esa sería la última pregunta? Y antes de que se vayan, hay una pequeña lista en la que se estuvieron anotando para el sorteo de este libro que lo vamos a hacer después de la pregunta. Quisiera preguntarle si en algún momento tuvo algún estancamiento cuando escribía el libro, eh, y cómo es que pudo superar ese para poder seguir escribiendo. Bueno, sí, tuve lo que se llama bloqueo del lector y bloqueo del escritor. Los tuve y incluso ahorita estoy saliendo un poquito de eso también, porque el tiempo de mis actividades luego no me lo permite y a veces ya un poco cansado en la noche, a veces mejor me duermo, ya no se me ocurren estas ideas, pero lo supero o lo superé en su momento cuando se dio viendo alguna película, alguna historia que me recordase lo hermoso que es ver estas historias de ciencia ficción y las ideas que tienen otras personas. Entonces siempre puedes apoyarte de otras personas para salir del punto en el que te quedas. A mí lo que me llamó la atención y quería preguntarle era en qué se inspiró o qué significa el símbolo del libro, que es como un cubo con 6 círculos, me parece. No, esa es una muy buena pregunta. Y esto hace referencia, es que tiene este libro, o bueno, más bien la saga tiene muchos simbolismos. ¿Por qué? Porque estoy tomando o referenciándome de personajes mitológicos, de diferentes mitologías, obviamente, nórdica, griega, egipcia, mesoamericana, incluso de la Biblia, como ya lo mencioné. Este símbolo hace referencia a un personaje bíblico, el cual no entra dentro del canon bíblico de la iglesia porque es un libro apócrifo. Entonces, como les digo, tuve que documentarme de varios lugares, o más bien, no es como que tuve que hacer, más bien me nació y me gustó mucho porque son historias muy curiosas. Este símbolo se llama cubo de Metatron y bueno, a este personaje le pertenece el símbolo, el cual pues habrá una respuesta tanto en el segundo como en el tercer libro. Disculpe, sus naves espaciales de su libro están basadas en los ángeles de la Biblia, ¿no? Exacto. Sí, justamente es esa referencia. Recuerden que les dije que esas 3 naves representan un momento específico, representan la ascensión de un personaje que se convirtió en ángel. Pero esto no viene en la Biblia porque, como les digo, son historias que la Biblia no las considera. Pero eso en algún punto quizá pudo pasar, ¿no? Que naves espaciales vinieron a la Tierra y quizá hicieron esto, pero a nuestra interpretación en aquellos tiempos lo vimos como seres celestiales. Eso es. Sí, ¿verdad? Bueno, proseguimos a realizar el sorteo. Ahorita lo voy a sacar.
Siendo ahora ya un buen escritor y estudiando en la carrera de mecatrónica, ¿le gustaría o tiene en mente el llevar todo esto que tiene en su libro a la realidad o dejarlo solamente en teorías? Justamente por eso me nació esa idea ahí en el 2017. Esto era algo que yo en mi imaginación, en mis deseos de querer sobrepasar los malos momentos que estaba llevando, quería hacer. Y claro, es algo en lo que puedo trabajar y en lo que me gustaría hacer, llevar a cabo estos sueños. Hay dos todavía participaciones, no sé si las agotamos o... Entonces, Hola, para escribir un libro necesitas como un orden, o sea, las personas escriben muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, escuché que en la escritura de Harry Potter en algún momento se divagó tanto en la historia que como que regresar fue difícil porque justamente como es una historia fantástica, perdí el hilo. ¿Hay como un orden o puedes hacer lo que quieras? No, sí, sí hay un orden, aunque cuando hablamos sobre viajes en el tiempo, obviamente hay cierta discontinuidad de los hechos. Hay cosas que te muestra el escritor primero y cosas que te muestra después. Y justamente ahorita estoy tratando de lidiar con eso porque estoy presentando nuevos personajes y hay que ver a quién le centra su atención. Entonces es un poco complicado, pero sí hay que seguir un orden. De la anuncio de la casa. Y La última diapositiva. El personaje bíblico del que habla no es Enoch. exacto, es el norte y la ascensión del norte. De él se habla en esa imagen, o lo pueden encontrar así, si lo buscan, ascensión del norte. Sí, pero bueno, esas son todas las preguntas. Me gustaría pedirle a alguien de aquí de la primera fila que pase para escoger algún papelito. Y ese va a ser el ganador del sorteo. ¿Qué tal ella? Bueno, si se encuentra aquí, Jacobo Zaragoza Ana María puede pasar por el libro. O si la conocen, pueden decirle que pase por el libro. Eso sería todo y muchas gracias por venir.